Bueno, iglesia, pues damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha traído por su gracia y por su misericordia. Y bueno, cerramos esta serie, No pospongas. Yo creo que con un ánimo diferente. Yo creo que Dios ha hablado en nuestras vidas. He escuchado testimonios de lo que Dios ha estado haciendo a través de ustedes en este tiempo y yo me gozo porque sé que es Dios moviéndonos, hermanos. Es Dios llevándonos hacia lo que Él tiene para nosotros. Yo creo fielmente que Dios va moviéndonos, Dios va llevándonos continuamente hacia adelante. No es que estamos en un lugar y estamos estacionados y Dios va añadiendo cosas a nuestras vidas. Yo creo que en lugar de estar estacionados, Dios nos va moviendo. Hay una visión en la escritura, en el profeta Ezequiel, donde dice que él ve una imagen, ¿verdad? Muy interesante de como una rueda, ¿verdad? Que tenía como que ojos, ¿verdad? Y se movía. Y lo interesante dice que el Espíritu de Dios estaba en esta rueda y dice la Biblia que siempre se movía hacia adelante, nunca iba hacia atrás. Y yo creo que Dios así nos va llevando también a nosotros. No nos quedamos estacionados, sino que Él nos va llevando. Él nos va cada día moviendo de gloria en gloria. Así que yo me gozo porque sé que en esta serie de No Pospongas, tú no te has quedado en un mismo lugar, no has añadido conocimiento, sino que has avanzado. Yo creo que debemos de ver nuestra vida de esta manera, como que vamos avanzando, como que vamos hacia adelante. Así que estoy muy contento de que estés avanzando en el Señor y sigamos caminando en lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, quiero que podamos cerrar este último estudio. En esta ocasión tocó así en línea, ¿verdad? Ya tuvimos 2 tiempos muy lindos ahí en casa de Dios. Bueno, 3 con la introducción, ¿verdad? Y el Señor pues habló en nuestras vidas y corazón, y yo sé que también hubo muchas familias que a lo mejor no van a un grupo en casa, pero pudieron estar yendo a la congregación. Te animo a que cuando reanudemos los grupos en casa, te integres a uno de ellos, puedas participar de lo que Dios está haciendo semana a semana a través de nosotros en la oración en las mañanas, en las reuniones especiales y también en los grupos en casa, que crezcamos en integridad, hacia de una manera íntegra en todas las cosas, vayamos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Así que pues te animo a que así lo puedas hacer. Y bueno, estudio que tenemos en línea de esta manera, pues bueno, quiero animarte a que lo hagas con tu familia, a que estés ahí con los tuyos. Y voy a pedir algo así en este espacio que tenemos en este momento. Voy a pedir que se reúnan ahí los que están en familia ahorita. Espero que no lo estés viendo solo. Si lo estás viendo solo, bueno, más adelante o en la noche o en el tiempo que tengas con tu familia, lo vean juntos para que puedan estudiar y repasar este pasaje que vamos a leer juntos. Y vamos a tomarnos una foto. ¿Qué les parece? Vamos a tomarnos una foto para hacer una publicación de grupos en casa y para hacer nuestro anuncio de grupos en casa a la iglesia. Entonces ahí todas las familias que estén reunidas, ahí en donde están, si quieren pónganle pausa a este video. Es más, voy a salir saludando para que me pongan de fondo ahí en la pantalla si me están viendo. Entonces ahí me voy a poner saludando y acomódense todos, nos tomamos una foto. Pónganle pausa si quiere. Ahí está. Listo. Y vamos a publicar esa foto, ¿le parece bien? Para que salgamos todos juntos y compartamos que las familias de Castillo del Rey y Cancún crecen en el templo y crecen en las casas, así como dice la Biblia en Hechos. Acompáñenme todos con su Biblia, por favor, a Ageo capítulo 1. En la introducción de este estudio vimos el pasaje acerca de Ageo y lo repasamos juntos y vimos cómo Dios le habla a su pueblo a consecuencia de haber pospuesto la obra. Hubo una consecuencia en ellos y dice la Biblia que la consecuencia fue que no se llenaban, que el salario se les iba, que comían y no se saciaban y la bendición se detuvo sobre de ellos. Dice la escritura que la lluvia paró, se cerraron los cielos sobre de ellos. Y la consecuencia de haberse cerrado los cielos fue porque ellos habían pospuesto la obra de la casa de Dios. Y eso fue una enseñanza para nosotros en este mes, que posponer tiene un grave precio. Y debemos de ser gente, debemos ser familias, debemos ser jóvenes, niños que no posponen, sino que hacemos lo que tenemos que hacer
cuándo lo tenemos que hacer. Esa es la obediencia de la cual Dios se agrada. Dios se agrada de nuestra obediencia. Así que podamos nosotros responder con obediencia al Señor de esa manera. Amén. Así que leíamos a Ageo, ¿verdad? Y veíamos esas consecuencias. Pero ya no leímos el resto del pasaje y es con lo que me gustaría cerrar esta serie. Ageo capítulo 1 y vamos a leer del verso 12 al verso 15, que es el final del capítulo 1. Y la escritura dice de esta manera, acompáñeme por favor. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Esto sucede justo después de estas palabras que leíamos en la introducción, ¿verdad? Que dice la escritura, el verso 6, por ejemplo, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y esas son las consecuencias, ¿verdad? Y eso es lo que estaba hablando Dios. Y aquí en el versículo 12 dice que el pueblo, el sumo sacerdote, Josué, todos oyeron la voz de Dios y tuvieron temor, un temor reverente por escuchar lo que Dios les estaba hablando, ¿verdad? A través del profeta Ageo. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Yo estoy con ustedes, dice Jehová. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Dios, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén y amén por esta palabra. Podemos ver que cuando ellos obedecieron, cuando dejaron de posponer, cuando oyeron la voz de Dios y reaccionaron, y escuche esto porque es importante, se movieron a donde tenían que ir, ahí el Señor respondió y les dijo, yo estoy con ustedes. Qué impresionante, amados, que cuando tú y yo obedecemos al Señor, Él se mueve a nuestro favor. Y hoy lo que quiero compartir, y el título de este mensaje es Mantente despierto, que nos podamos mantener. Dice la Biblia ahí que despertó el espíritu de Jehová, de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. La clave para ya no posponer es que tú y yo nos mantengamos con un espíritu despierto. Hay una gran diferencia en tener buenas intenciones y estar despiertos en la obediencia. Hay una gran diferencia en estar inspirados, en estar emocionados, en estar ahí contentos, ¿verdad? Y a lo mejor, es más, a lo mejor hasta estas palabras te emocionaron, ¿verdad? A lo mejor tú sí hiciste la tarea, ¿verdad? Y tú sí compartiste del evangelio, tú sí discipulaste a alguien, tú sí obedeciste lo que el Señor te mandó y te emocionaste, ¿verdad? O a lo mejor escuchaste la palabra y aún no lo haces, pero estás motivado a hacerlo. Dices, yo lo voy a hacer. Este es el año bueno, ¿verdad? Donde yo voy a hacer esto que el Señor me está llamando. Pero si esa inspiración no se traduce en acciones concretas, entonces las palabras se las va a llevar el viento una vez más. Tenemos que entender que hay que poner manos a la obra, pero para eso mi espíritu se tiene que mantener despierto. Mi espíritu tiene que mantenerse obediente. Mi espíritu tiene que reaccionar. Y hay cosas importantes a las cuales tenemos que atender. Primero, número 1, oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué y el resto del pueblo. Los mismos que su espíritu despertó, primero oyeron al Señor. La palabra de Dios tiene que seguir marcando el rumbo de nuestras vidas.
Ya el Señor nos ha estado hablando mucho, ¿verdad? Como iglesia, acerca del deseo por Él, del deseo por su palabra. No sé si ya también hiciste la tarea del Salmo 119, espero que sí, porque ese es el deseo al que el Señor nos está llevando, al que el Señor nos está despertando, al deseo que Él nos está alimentando, porque su palabra, amados, cuando oímos su palabra, esa palabra es la que va a despertar nuestro espíritu. Que podamos oír al Señor, que podamos ver al Señor. Oír y ver es algo que hemos repasado, ¿verdad? Continuamente. Lo primero importante es la palabra de Dios, es mi fundamento. Yo debo de oír esa palabra que Él tiene para mí, yo debo de oír lo que Él tiene para mi vida, yo debo de estar atento a esa voz del Señor. Segundo, temor a Dios. ¿Cómo mantenemos el espíritu despierto? Con temor a Dios. Dice la Biblia que después de oír las palabras del profeta Ageo, el pueblo tuvo temor delante de Jehová. El temor de Dios, amados, dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría. Tú y yo tomamos mejores decisiones cuando tenemos el temor de Dios en nosotros. Cuando el temor de Dios nos va guiando, nos va llevando y nos va sosteniendo. Algo importante para mantenernos despiertos es que el temor de Dios esté en medio de nosotros. Que nosotros podamos responder a ese temor de Dios de manera reverente. El temor a Dios no es tenerle miedo de, ay, ¿qué me va a hacer Dios? Sino es, Señor, yo tengo un temor de perder tu presencia, Señor. Yo tengo un temor, Señor, de alejarme de ti, de hacer algo que te ofenda, de hacer algo, Señor, que vaya en contra de lo que tú has establecido para mi vida. Ese es el principio de la sabiduría. Y ese temor, amados, es el temor que nos va a levantar, el temor que nos va a llevar hacia lo que Él quiere para nosotros. Ese temor, escucha esto, es lo que nos va a cubrir y a guardar de cosas en las que no debemos de caer. Ese temor es el que nos va a sostener con un espíritu alerta. La Biblia dice, amados, cuando hablamos acerca de estar despiertos y de estar alerta, el contexto en el que el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia es en el contexto de la oración. Jesús se lo dice a sus discípulos también en el contexto de la oración. Oren conmigo un momento. Y cuando va a orar el Señor y regresa y encuentra a esos discípulos que estaban dormidos, les dice, ni una hora pudieron orar conmigo. Y Él les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oren, por tanto, ¿verdad? Para que no caigan en tentación, para que no entren en tentación. Ese es el temor de Dios, para mantenerme despierto. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Ese es el temor de Dios al cual el Señor nos llama y nos pide que tú y yo nos movamos. ¿Para qué? Para que podamos ir hacia lo que Él tiene para nosotros y cerrarle la puerta a la carne, al enemigo y lo que Él quiera hacer en nuestra contra. Entonces, obedecer la voz de Dios, oír la voz de Dios. Número 2, el temor del Señor es lo que me mantiene despierto. Y número 3, ¿verdad? Lo que despierta nuestro espíritu es el que tú y yo nos mantengamos en la obra. Nos mantengamos en la obra. Hemos hablado este mes acerca de no posponer la obra de Dios. Yo debo de mantenerme en la obra. Mis manos se tienen que mantener ocupadas. Mi corazón se tiene que mantener ardiendo por la obra del Señor. Yo no voy a predicar nada más como una tarea que me dejaron. Voy a predicar porque es mi mandato, porque es lo que el Señor me ha llamado. Si yo ya empecé a compartir con alguien, voy a seguirle compartiendo a esa persona. Voy a seguir adelante, ¿verdad? En lo que el Señor ya está haciendo conmigo. Dice la Escritura en el verso 14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, del espíritu de Josué, el espíritu de todo el resto del pueblo. Dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor nos lleva a trabajar, manos a la obra, a funcionar. Y eso es lo que me mantiene despierto. Eso es lo que me mantiene despierto, ¿verdad? Que yo esté en la obra, que yo esté haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, ¿verdad? Recordamos cuál es la obra de Dios, ¿verdad? Extender su reino, hacer discípulos, ¿verdad?
compartir el Evangelio, ser testimonio, ser luz y sal, ¿verdad?, de la tierra. Entonces, cuando reducimos las cosas que hacemos a la obra de Dios, amados, ahí es donde empezamos nosotros a mantenernos despiertos y en lo que Él tiene para nosotros. Que en el nombre de Jesús nadie se quede dormido, nadie se quede atrás. Que creamos en la palabra que dice el Señor en el versículo 13, que Jehová habló por voz de Ageo, ¿verdad? Por mandato de Jehová habló Ageo y les dijo, yo estoy con ustedes. Que sepamos, amados, que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que nos lleva hacia ese lugar al que Él quiere que estemos. Y ya no pospongamos más, que nos mantengamos despiertos en la hora del Señor para nuestras vidas. Estoy muy contento de compartir contigo todo esto. Creo en el Señor, que Dios nos va a seguir levantando, que seguiremos despertando, ¿verdad? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra, que el Señor alumbre nuestras vidas con su presencia, que podamos contemplarlo con libertad y claridad y eso transforme nuestras vidas para siempre. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor cumpla su propósito en ti y que te vaya bien en todo lo que emprendas siempre en la obra de Dios para tu vida. Te bendigo y doy gracias al Señor por tu vida y por este tiempo que pudimos tomar juntos. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos estar reunidos, Señor, recordando que tú nos levantas, Señor, a una buena obra, Dios. Y creemos, Espíritu Santo, que no nos vas a dejar, que la buena obra que comenzaste la vas a perfeccionar. Y también creemos, Señor, que tú nos estás llamando a nosotros a responder a una obra, Señor, para ti. Guíanos, Señor, hacia esa obra. Llévanos hacia esa obra, Señor. Empújanos, Señor, hacia esa obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado siempre en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, y podamos cumplir tu propósito, Señor. Gracias, mi Dios, por tu obra en nuestras vidas y todo lo que tú haces, Señor, y que en el nombre de Jesús tú sigas guiando a tu pueblo, Señor, a ese propósito eterno y tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y bendecimos a cada familia de Castillo del Rey Cancún, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos primeramente, Dios, en un próximo estudio de grupos en casa cuando lo reanudemos. Un abrazo, bendiciones.